amigos, lamento decirles que el que entra ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos. Aradia Radio. Seguimos en línea. Que nadie puede entender. Ha comenzado tu programa Magia y Esoterismo, un espacio dedicado al mundo de lo sobrenatural. Magia y Esoterismo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su programa de Magia y Esoterismo. En locución, Mauricio Mendoza les da la bienvenida a este espacio radiofónico. Estamos transmitiendo a través de la señal de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www.aradiaradio.es.tl. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Hoy tenemos otro programa especial dedicado al maestro Cedric, de lo cual les pedimos de por favor que nos ayuden a compartir. Por cierto, hoy tenemos un gran tema, las 3 clases de la realidad, así que pues vamos con ello y presento como se merece al maestro Cedric. Maestro Cedric, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes a todos los que están con nosotros en este momento. Después de algunos días que estuvimos ausentes, estuvimos muy ocupados y teníamos este programa pendiente. Bueno, aquí estamos para compartir con todos ustedes y que nos ayuden, como ya dijiste, que nos ayuden a compartir y que el tema llegue a muchas más personas. Así es, maestro, y bueno, pues hoy va a ser un programa muy interesante sobre las 3 clases de la realidad, maestro. Otro tema muy interesante e invitarlos a que le den like a la página de Maestro Cedric y que se integren al grupo de WhatsApp Magia y Esoterismo. Dicho esto, adelante, maestro Cedric. Bien, el tema de hoy, como ya dijiste, las 3 grandes realidades, es un tema enfocado mucho más en lo que es la filosofía esotérica, el ocultismo, la filosofía ocultista. Es un tema de que muy poco se habla por aquí. Se habla respecto del origen de la creación, de las diversas entidades que habitan los diferentes planos no físicos, pero desde un punto de vista distinto, ¿no? Yo sé que se ha hablado, otros maestros han hablado acerca de los seres no físicos que tienen sus clasificaciones, pero en la filosofía ocultista y esotérica existe una manera distinta y por eso quise compartir este programa para que lo veamos desde otro punto de vista. Tenemos que saber de todo un poquito. Entonces, va más orientado al sendero derecho, pero eso no implica que los que sean de sendero izquierdo no lo conozcan. Como ya dije, tenemos que saber de todo un poquito. Y bien, de repente hasta pensarán que el título del tema no tiene nada que ver con lo que hablemos, pero a medida que vamos desglosándolo, lo vamos entendiendo. Porque a menos que nos demos cuenta de la diferencia entre cosmos y universo, nunca lograremos una verdadera comprensión de la filosofía esotérica. El cosmos es el conjunto de cosas existentes, mientras que el universo es todo lo que existe en el instante, en el momento. Podríamos decir entonces que el cosmos abarca todas las cosas físicas del presente, pasado y futuro, y el universo únicamente las cosas que existen en el presente. El cosmos es mucho más amplio que el universo al incluir cosas que no se han descubierto aún.
En conclusión, podemos resumirlo así. Al referirnos a cosmos se habla de todo lo que existe como la materia y el espacio, mientras que el universo se refiere a la energía y el tiempo. Y esta es la principal diferencia entre ambos términos, por lo que se determina que la diferencia entre ambos conceptos es mínima basándose por el estudio de los mismos. Y este punto es sumamente importante, ya que marca la distinción entre los que saben interpretar los sistemas de símbolos y los que no. De eso estuvimos hablando en un programa anterior sobre los símbolos. Es un concepto que no es fácil de comprender, pero voy a intentar transmitirlo de la manera más simple posible, ya que de él surgen muchos puntos prácticos importantes. Para todos los propósitos prácticos, nuestro sistema solar es una unidad cerrada. Las influencias que recibe de los otros cuerpos celestes cambian, si es que cambian, en ciclos de tiempo tan vastos que estamos justificados en considerarlas constantes en lo que a nosotros respecta. Este sistema solar surgió de una nebulosa. Los planetas fueron arrojados por el Sol y en su semen arrojaron sus lunas acompañantes. Por lo tanto, podemos decir con respecto a nuestro universo, que había una nebulosa. Pero cuando hemos dicho esto, no hemos resuelto el problema. ¿De dónde vino la nebulosa original? Que fue condensado a partir de la materia difusa del espacio. Puede ser la respuesta a esa pregunta. Pero todavía no hemos llegado al principio. ¿De dónde derivó la materia del espacio? Cualquiera que sea las características inherentes que surgieron en el proceso de su evolución. De hecho, la misma palabra evolución implica involución, porque no se puede desplegar nada que no haya sido plegado previamente. Entonces, debe haber existido una fase en la existencia que procedió al desarrollo de la evolución, porque la evolución no es una creación continua de algo de la nada, sino una manifestación de latencias. Resolvemos este problema para los propósitos de cualquier razonamiento que queramos hacer, postulando, de acuerdo a la filosofía esotérica, el gran y manifiesto, la raíz de todo ser, o como dicen en el cristianismo, el todopoderoso, el creador, que es realmente el equivalente metafísico a la X, la cantidad desconocida. Igual que en el álgebra, la X permite hacer cálculos con cantidades conocidas, pero al final no somos más sabios en cuanto a su propia naturaleza que cuando empezamos. En la metafísica, todo lo que no entendemos, nos referimos a esta como una X, que no es solo el gran y manifestado, sino también el gran desconocido o creador todopoderoso. Lo desconocido, sin embargo, es un término relativo, y los esoteristas y también los evolucionistas no estarían de acuerdo con un señor de nombre Herbert Spencer, que era un filósofo inglés, la más destacada figura del evolucionismo filosófico, en que el gran desconocido es también el gran incognoscible. Con la extensión de la conciencia humana, ya sea en el curso de desarrollo evolutivo o por métodos intensivos, se pueden conocer muchas cosas que hasta ahora eran desconocidas. De hecho, el científico, el filósofo, el metafísico conocen mucho que es gran parte del gran desconocido en lo que concierne a un hombre promedio. Y el hombre promedio sabe mucho que también es parte del gran desconocido en lo que concierne a un niño pequeño. El gran desconocido, por lo tanto, no es una cosa en sí mismo, sino más bien una relación que existe, o quizás más exactamente no existe, entre el yo y ciertos aspectos del no yo. El gran manifestado no puede ser el gran no existente. Lo inexistente simplemente no lo es.
Y eso es todo lo que hay que decir al respecto. Pero el gran inmanifestado lo es en gran medida. Y llamarlo raíz de todo ser o creador es una muy buena descripción. Solo es inmanifestado en lo que a nosotros respecta, porque no tenemos en nuestro estado actual de evolución al menos ninguna facultad o sentido por medio de los cuales podamos contactarlo. Sin embargo, si tiene lugar una extensión de la conciencia, por medio de la cual nos volvemos conscientes de un aspecto de la raíz de todo ser que hasta ahora no habíamos percibido, entonces para nosotros ya no es inmanifestado, sino que se ha vuelto manifestado. Podríamos decir entonces que la manifestación tiene lugar por medio de la realización. Las realidades, que son las esencias neuménicas, subyacentes de todo lo que existe, nunca se manifiestan en el sentido de que se convierten en objetos de la experiencia sensorial. Pero nuestras aprensiones se limitan a la experiencia sensorial. El psicólogo dice que sí, pero el esoterista dice que no. Ninguna experiencia sensorial permitió a Darwin comprender la ley de la evolución. Sus 5 sentidos pueden haberle permitido observar los innumerables fenómenos en los que se basaba su deducción última. Pero era una facultad bastante distinta de la conciencia sensorial por medio de la cual finalmente comprendió la naturaleza de la cohesión subyacente entre las innumerables unidades separadas que habían pasado bajo su observación en el curso de sus investigaciones. Es una fórmula que resume una serie de hechos objetivos menos realidad que los hechos mismos. O su realidad consiste en las marcas que en formas de cifras y letras la representan sobre el papel. O no es una cosa en sí misma en su propio plano. Necesitamos desengañar nuestras mentes de la idea de que solo la materia densa es real. Hay muchas formas de energía que no son físicas. Detrás de la realidad física hay una realidad psíquica y detrás de la realidad psíquica hay una realidad espiritual. Pensar solo en términos de materia es un mal hábito mental y da una perspectiva totalmente falsa de la existencia. Podemos definir la realidad psíquica diciendo que consiste en la suma total de las realizaciones, aunque oscuras, que la conciencia, por rudimentaria que sea, ha logrado. De la realidad espiritual, lo mejor es limitarnos a decir que consiste en el gran inmanifestado aún no comprendido y que en él está la raíz de todo ser. E incluso cuando una realidad psíquica se forma a través de la realización, la realidad espiritual no se elimina, sino que permanece como esencia subyacente que da validez a todo. Pues puede haber realizaciones psíquicas que no son realidades, sino irrealidades, porque son inadecuadas o inexactas. Y en ellos podemos buscar la raíz del mal positivo. Bien puede preguntarse, ¿qué consecuencias prácticas puede haber para nosotros en el mundo del trabajo diario como consecuencia de estas sutilezas metafísicas? Cuando estamos soportando la carga y el calor del día, ¿qué nos importa si existe una realidad psíquica que se distinga de la cosa en sí, la realidad espiritual? Y aliviaría nuestra carga si lo sabíamos o lo supiéramos. Sobre consideraciones como estas, descansa toda la estructura de la aplicación práctica del poder mental. Es en el campo de la realidad psíquica donde los razonamientos y afirmaciones de la ciencia cristiana y el movimiento del nuevo pensamiento en general encuentran su alcance y derivan su poder. Es en el campo de la realidad psíquica donde el adepto y el mago trabajan por medio de la mente entrenada. Pues el plano de la realidad psíquica es susceptible a la manipulación mental.
Dicho esto, pasamos a ver estos seres invisibles, o los habitantes de lo invisible sería la descripción. Quien contacta con el mundo invisible, ya sea por medio de su propio psiquismo o empleando el psiquismo de otro como canal de evocación, necesita algún sistema de clasificación para poder comprender los diversos fenómenos con el que se va a encontrar. No todos se deben a los espíritus de los difuntos. Hay otros habitantes del mundo invisible que aquellos que alguna vez tuvieron forma humana. Tampoco todos los fenómenos debidos al subconsciente son enteramente subjetivos. La confusión surge cuando lo que debe asignarse a una división se asigna a otra. Se puede demostrar claramente que la explicación que se ofrece no da cuenta de los hechos. Sin embargo, los hechos no se eliminan mostrando que la explicación es falaz. Una clasificación correcta produciría una explicación que puede resistir cualquier investigación imparcial y estar justificada por su sabiduría. La clasificación que me propongo emplear en este momento se extrae en gran parte de las fuentes ocultas tradicionales y se cree que arrojará luz sobre ciertas experiencias con las que se encuentran los investigadores psíquicos. Se ofrece con un espíritu de cooperación, como testimonio independiente de una experiencia común. La primera clasificación esotérica de estos seres invisibles son las almas de los difuntos. De todos los habitantes de los mundos invisibles, aquellos con los que no es fácil nos es entrar en contacto son el conjunto de los seres humanos que se han despojado de su ropa exterior de carne, ya sea temporal o permanente, con el pensamiento espiritualista o esotérico. Pronto se habitúa a la idea de que la muerte no cambia al hombre. La personalidad permanece, es solo el cuerpo el que se ha ido. El esoterista, en su concepto de la naturaleza de las almas difuntas, distingue entre los que están pasando por la fase internatal, es decir, los que viven en los mundos no físicos entre encarnaciones y los que no volverán a encarnar. Existe una gran diferencia en capacidad y perspectiva entre estos dos tipos de almas, y muchas de las cuestiones actualmente pendientes entre el espiritismo y el ocultismo se deben sin duda a la falta de reconocimiento de este hecho. Lo ocultista no sostiene que la existencia es una secuencia eterna de nacimiento y muerte, sino que en una determinada fase de la evolución el alma entra en una serie de vidas materiales y a través del desarrollo realizado durante estas vidas, finalmente supera la fase mundana de la vida, evolución, espiritualizándose cada vez más hacia el final de este periodo, hasta que finalmente se libera de la materia y se reencarna ya no continua así su existencia, sino como un espíritu incorpóreo, pero con una mente humana. La mentalidad, sostiene el ocultista, solo puede obtenerse mediante la encarnación en forma humana. Aquellos seres que no han pasado por esta experiencia humana no tienen la mentalidad tal como la entendemos, con ciertas excepciones que consideraremos más adelante. En su mayor parte, son las almas de los muertos vivientes las que son contactadas en las salas de sesiones. Las almas liberadas van a su propio lugar y no son tan fáciles de alcanzar. Solo aquellos que regresan dentro del alcance de la esfera terrestre, que tienen algún negocio allí, aquí en la Tierra. La discusión de este punto nos abriría un vasto campo de interés que no podemos abordar en este momento porque no vamos a terminar. Basta decir que, como es bien sabido por todos los trabajadores de la investigación psíquica, hay almas de un tipo superior a las que se encuentran comúnmente.
que se preocupan por la evolución de la humanidad y la formación de aquellos que están dispuestos a cooperar con ellos en su trabajo, algunas veces nombrados como maestros ascendidos. Podemos decir entonces que las almas de los difuntos pueden dividirse en tres tipos. Las almas de los muertos vivientes, que volverán de nuevo a la vida terrenal. Las almas liberadas que han superado la vida terrenal y han pasado a otra esfera de existencia. Y las almas liberadas que, habiendo continuado, regresan de nuevo a la esfera terrestre porque tienen un trabajo que hacer en ella, o un trabajo que hacer aquí. Un reconocimiento de estos tres tipos de almas difuntas servirá para explicar muchas de las discrepancias que encontramos entre las declaraciones de espiritualistas y ocultistas. El ocultista apunta principalmente a ponerse en contacto con las almas liberadas para el propósito de un trabajo específico en el que tanto él como ellas están involucradas. En su mayor parte, deja las almas de los muertos vivientes severamente solas. Personalmente, soy de la opinión de que se equivoca al hacerlo. Es muy cierto que pueden serle de poca ayuda en el trabajo que ha elegido, pero lo normal, el compañerismo de los vivos con los muertos, le quita a la muerte la mayoría de sus terrores y está construyendo un puente entre los que quedan y los que se van. El ocultista ciertamente no debería invitar la cooperación de los muertos vivientes como lo haría con las almas liberadas, porque tienen su propio trabajo que hacer, ni puede confiar tanto en su conocimiento y perspicacia como el de aquellos que se liberan de la rueda del nacimiento y la muerte. Tampoco tiene derecho a intentar usarlos como lo haría con los espíritus elementales en el curso de sus experimentos. Sin embargo, admitiendo estas calificaciones, no parece haber ninguna razón para la que el ocultista no deba compartir el intercambio de comodidades que se está produciendo continuamente al otro lado de la frontera entre los vivos y los muertos. Después de todo, la muerte es uno de los procesos de la vida y los muertos están muy vivos y absolutamente normales. La segunda clasificación serían las proyecciones de los vivos. Maestro. La aparición de un simulacro de un ser humano en el momento de la muerte es sumamente común. Maestro. Y existen innumerables casos atestiguados de su ocurrencia. No es tan bien conocido, sin embargo, que sea posible para el simulacro o forma astroetérica para ser proyectada voluntariamente por un ocultista entrenado. Tales proyecciones, en proporción a las tropas de almas incorpóreas que se encuentran cuando se cruza el umbral, son extremadamente raras. Maestro, perdón. Sin embargo, ocurren y pueden encontrarse. Por lo tanto, deben incluirse en cualquier clasificación que tenga como objetivo ser comprensible. Por lo general, tal alma proyectada parece estar completamente preocupada por sus propios asuntos en un estado de absorción que hace que parezca ignorar sus alrededores. De hecho, sucede con mayor frecuencia que el espíritu incorpóreo tiene que trabajar para mantener la conciencia en los planos superiores y su ensimismamiento es el de un aprendiz de manejar bicicleta. Ocasionalmente se puede establecer comunicación entre un cuerpo etérico proyectado y un grupo de experimentadores y se obtienen resultados muy interesantes. Pero a menudo, a menos que haya suficiente materialización para hacer visible el simulacro a los no psíquicos, el experimento participará más de la naturaleza de la telepatía injertada en un medium que de una verdadera proyección de la forma astroetérica. Ok, maestro. Tales visitantes no son ni ángeles ni demonios, sino humanos. Maestro, ¿me escucha? Demasiado humanos. Sí. Vamos a ir a un corte, maestro. Vamos a ir a un corte y regresando continuamos con pues este segundo apartado del tema, maestro.
Si gusta, vamos a ir a un tremendo corte. En un momento ahorita regresamos aquí en Magia y Esoterismo. Hoy con el maestro Cedric, las 3 clases de la realidad. Y vamos con el público también para continuar con este maravilloso tema. En un momento regresamos. En un momento regresa Magia y Esoterismo. ¿Te ocurre un problema y no sabes qué hacer? Por más que lo intentas, ¿siempre algo sale mal? Con el maestro Cedric tienes tu solución. Maestro de las artes esotéricas, tarot egipcio y magia ancestral. ¿Quién te podrá apoyar dentro del mundo de la magia? Contáctalo al más 507 625 958 88 o bien en su página de Facebook como Maestro Cedric. Y recuerda, no dejes para mañana la solución que puedes tener hoy. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, convoca a las y los ciudadanos mayores de 18 años residentes en los municipios de Ahome, Guasave y El Fuerte a ejercer su derecho a decidir. Este domingo 28 de noviembre, participa y decide sobre la instalación de una planta de fertilizantes en Topolobampo. El Gobierno de México manda, obedeciendo la voz del pueblo. Gobierno de México. La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos Aradia Radio, seguimos en línea. que nadie puede entender. Continuamos con Magia y Esoterismo. Y bueno, ya regresamos completamente en vivo en este subprograma Magia y Esoterismo. En locución Mauricio Mendoza. Estamos transmitiendo a través de la señal de Aradia Radio, su radio paranormal. Hoy aquí tenemos al maestro Cedric, el cual nos está tocando este maravilloso tema sobre las 3 realidades, sobre los 3 tipos de clases realidades que ahorita estaba tocando ya pues el segundo apartado. Y bueno, quiero recordarles que pueden integrarse al grupo de WhatsApp Magia y Esoterismo, donde el maestro Cedric pues imparte una diversidad de temas interesantes y también ahí le pueden hacer consultas. De la misma manera, síguenlo por favor al maestro Cedric en su página de Facebook, Maestro Cedric. Y bueno, dicho esto, maestro, pues continuamos con el tema. Adelante, maestro. Bien, sí, gracias, Mauricio. Hablábamos sobre la segunda clasificación de estos seres incorpóreos invisibles. Y como ven, es muy distinto a las que se han visto en programas de otros maestros. Todas son válidas, pero cada filosofía tiene su sistema, ¿no? Y es bueno conocer de todo un poco. La tercera clasificación de estos seres invisibles son las jerarquías angelicales. Podríamos decir que los protestantes, sin intención de ofender a nadie, ¿no? Un protestante promedio tiene una noción muy vaga con respecto a lo que es la jerarquía angelical. Pero la Cábala, sin embargo, es explícita en este punto y lo clasifica en 10 arcángeles y 10 órdenes de seres angelicales. La teología budista, hindú y musulmana son igualmente de explícitas. Por lo tanto, podemos considerar que en este acuerdo de testigos hay certeza de testimonio. Y puede servir mejor a nuestro propósito tomar como guía el sistema del que surgió el cristianismo, el judaísmo místico.
No vamos a entrar en las clasificaciones elaboradas y empleadas por los rabinos judíos, que tienen su importancia para los propósitos de la magia, pero no guardan relación con el tema actual. Suficiente con saber que existen seres divinos creados con diferentes grados de grandeza, desde el poderoso arcángel aquí en San Juan, el divino vio pie al sol, de pie al sol, hasta los mensajeros celestiales sin nombre que de vez en cuando han visitado la humanidad. Más allá de las esferas a las que están asignados los espíritus incorpóreos de la humanidad, habitan estos seres celestiales en algunos rangos elevados de luz espiritual, el psíquico o medium, a veces los toca. Los rabinos dicen que estos seres son perfectos, cada uno según su especie, pero no evolucionan y se nota que no son intelectuales. Casi se podrían llamar robots divinos. Cada uno estrictamente condicionado por su propia naturaleza a la perfección para cumplir con el oficio para el que fue creado. Libre de toda lucha y conflicto interno, pero incambiable y por lo tanto inmutable. Se sostiene que ningún ángel sale jamás de su propia esfera de actividad. El ángel que tiene curación en sus alas no puede otorgar visión, ni el otorgador de visiones sirve como una fuerte guardia contra los poderes de las tinieblas. Los esoteristas hacen una distinción fundamental entre los ángeles y la alma de los hombres. Dicen que las divinas chispas, que son los núcleos de las almas de los hombres, proceden del cosmos nouménico, del mismo plano en el que el logo solar o nuestro Señor, es una manera en la filosofía esotérica de nombrarlo, tiene su ser. Por lo tanto, son de la misma naturaleza más íntima que la deidad. Los ángeles, por otro lado, son creados por el logo solar, como el primero de sus seres creados. No caen en generación ni se elevan por regeneración, sino que permanecen en una perfección inmutable, pero invariable hasta el final de su época. Las funciones de los ángeles son diversas y no se pueden abordar aquí en detalles. Son cada uno de acuerdo con su oficio y rango, mensajeros de su Dios en las cosas del espíritu, pero no tienen contacto directo con la materia densa. Ese oficio es desempeñado por otra orden de seres en conjunto, los elementales, que difieren en origen y naturaleza más íntima, tanto de los ángeles como de los hombres. Y bien, veamos los elementales, que sería ahora entonces una cuarta clasificación. Podríamos decir que existe mucha confusión de pensamiento con respecto a las órdenes de seres conocidos como elementales. A veces se confunden con los espíritus de los hombres. Sin duda, muchos sucesos atribuidos a los espíritus deben asignarse a las actividades de estas otras órdenes de seres. No deben confundirse con espíritus malvados. Los elementales son las formas de pensamiento generadas por sistemas coordinados de reacciones que se han vuelto estereotipadas por la repetición constante e inmutable. Es necesaria alguna explicación para aclarar este concepto y lo entenderemos mejor si examinamos los medios por los cuales surgen los elementales. Cada época de la evolución está constituida por la salida y el regreso de una ola viva de almas vivientes. En la terminología esotérica, se hace referencia a ellos como los señores de la llama, de la forma y de la mente. La presente evolución se convertirá en los señores de la humanidad. Cada ola de vida desarrolla su contribución característica a la evolución. Cuando las chispas divinas, que constituyeron los núcleos de las almas evolutivas de cada evolución, se retiran de nuevo a los planos
y se reabsorben en el reino de Dios, su trabajo permanece detrás de ellos en lo que ha construido, ya sean los elementos químicos, evolucionados por los señores de la llama, o las reacciones de la conciencia desarrollada por los señores de la mente. Se sostiene que la humanidad está desarrollando el poder de la conciencia coordinada y los señores de la humanidad, por lo tanto, mantienen la misma relación con los señores de la mente que los señores de la llama tienen con los señores de la forma. Estos seres, sin embargo, de las 3 primeras ondas de vida, han pasado fuera del alcance de la vida de nuestra Tierra, cada grupo a su plano apropiado. Y los señores de la humanidad, todavía absortos en la tarea de construir y todavía no lo están, salvo aquellos pocos que se han convertido en maestros, escaparon de la esclavitud del material en que trabajan. En consecuencia, es muy raro que algún psíquico, salvo los de grado superior de adepto, se ponga en contacto con alguno de estos seres. Sin embargo, han dejado atrás, como ya se ha señalado, las formas que construyeron en el curso de su evolución. Estas formas, como enseñan los psíquicos, en realidad consisten en sistemas coordinados de tensiones magnéticas. Siempre que tiene lugar un movimiento, se establece una corriente eléctrica. Si la serie de movimientos coordinados se repite muchas veces, estas corrientes tienden a hacer ajustes entre sí y a coordinarse por sí mismas con bastante independencia de las formas físicas, cuyas actividades les dieron origen. Y es a partir de estos coordinadores que evolucionan los elementales. No podemos profundizar más en este tema, que sería muy interesante. Es un tema para un estudio aparte de la evolución de los elementales. Sin embargo, se ha dicho lo suficiente para indicar que, aunque el producto último de la evolución de los reinos angélico, humano y elemental es producir conciencia e inteligencia, el origen de los 3 tipos de seres es completamente diferente y también es su destino. Las chispas divinas son las emanaciones del gran inmanifestado o creador. Los ángeles son las creaciones del Logos solar. Y los elementales son las creaciones de lo creado, es decir, se desarrollan a partir de las actividades del universo material. De los elementales así evolucionados hay muchos tipos. En primer lugar, las 4 grandes divisiones de los espíritus elementales, que son la tierra, aire, fuego y agua, conocidos respectivamente por los alquimistas como gnomos, sílfides, salamandras y ondinas. Estos realmente representan 4 tipos de actividad que surgen de 4 tipos de relación. En los sólidos, el elemento de la tierra. Las moléculas se adhieren entre sí. En los líquidos, el elemento del agua. Las moléculas se mueven libremente. En los gases, el elemento aire. Las moléculas se repelen entre sí y por lo tanto se difunden hasta sus límites más extremos. Y en el fuego, la propiedad esencial de su actividad es cambiar de plano, transmutar. Los 4 reinos de los elementales primarios, bajo sus reyes angelicales, representan la acción coordinada, intencionada e inteligente de estas 4 propiedades de la materia. El lado mental de los fenómenos materiales, para ser más precisos. Este hecho es bien conocido por los ocultistas, y ellos emplean el lado mental de la materia en su trabajo mágico. En consecuencia, muchos de estos sistemas elementales de reacciones han sido, por así decirlo, domesticados por adeptos. Los elementales así domesticados se imbuyen de la conciencia de un tipo humano. A veces los psíquicos se encuentran con estos elementales desarrollados o iniciados. Ahora estamos profundizando en algunos de los aspectos más secretos del ocultismo y no se puede decir mucho. Incluso si dijera poco, sería entendido, excepto por aquellos que ya están bien versados en lo que es la ciencia esotérica.
Y ya por último, una quinta clasificación son los no humanos. Con este término podemos referirnos de manera general a todo tipo de inteligencia sensible que en ese momento no está encarnada en un cuerpo humano. Esto incluye a los espíritus desencarnados que hablan a través de los mediums y a los que llamamos maestros o adeptos del plano interior. Digamos no humanos por efecto de una clasificación. Tomaremos el contacto con seres que no están en cuerpos físicos. Leemos mucho sobre estos contactos en la literatura medieval. También los antiguos tienen mucho que decir. Y hoy en la actualidad entre las tribus primitivas de Oriente y del Nuevo Mundo. También hay mucho al respecto en ciertas secciones de nuestro propio folclore. El folclore celta también. El anglosajón medio se contenta con un solo no humano, y ese es el diablo. Entonces, estamos tratando con un cuerpo considerable de testimonios sobre el contacto entre seres humanos y no humanos. Y no hay humo sin fuego. Así que tenemos que considerar, ¿existen tales cosas? ¿Es posible la comunicación? Y de ser así, ¿es aconsejable bajo alguna condición o en determinadas condiciones? Tomando la cuestión amplia de otras fases de la evolución, no hay razón por la cual no debería haber otras formas de existencia de la materia física densa. Para la persona no entrenada, nada es real excepto las cosas materiales con las que se puede tropezar y caer. La experiencia en el trabajo científico sabe que hay fuerzas invisibles de existencia en el nivel siguiente a la materia densa, a la que podemos llegar con absoluta certeza. ¿Por qué no debería haber otros un poco más adelante? ¿O debemos limitarnos a lo que podemos ver? ¿O vamos a decir que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que soñamos en nuestra filosofía? Demos esto por sentado ahora para ahorrar nuestro tiempo y pasaremos a considerar la naturaleza de los no humanos. La ciencia esotérica nos enseña que existen otras líneas de evolución además del hambre. Así como la luz y el sonido no ocupan espacio en nuestro aire, estos seres no ocupan espacio, no tienen peso ni masa, se interpenetran en la materia y puedes caminar a través de uno como a través de un fantasma. Son modos de conciencia diferentes a los nuestros. Podríamos ver a un músico en éxtasis o a un estado de éxtasis, por lo que podría sonarnos un mero estruendo, pero que su oído entrenado distingue los sonidos. Entonces, existen estos otros modos de existencia diferentes al nuestro y se compenetran con el nuestro. Contactamos con estos otros modos de vida solo bajo 3 condiciones. Tenemos que empezar a percibir de otra manera. Luego nos encontramos con seres de un tipo que no sabíamos que existían. Y es una experiencia sorprendente para ambos. En segundo lugar, podemos entrar en contacto con estos otros seres si hay alguien que sea un medio materializador y que pueda exudar ectoplasma. Y en tercer lugar, los ocultistas que se dedican a tales formas de trabajo mediante operaciones mágicas pueden invocar seres de otras formas de existencia para que se materialicen. Entonces vemos que hay condiciones por las cuales podemos contactarlo, pero es un proceso fuera de lo normal para ambas partes. Cuando un ser humano eleva la conciencia a los planos secundarios, es, por así decirlo, un fantasma para los habitantes del plano que están allá. Por lo tanto, cuando lo hacemos, tenemos una sensación de peligro, de cosas adversas para nosotros. La razón es que estos seres nos tienen miedo y están a la defensiva. Es diferente en el caso del ocultista iniciado que sale a lo invisible con cartas de presentación y hay una relación fraterna. Entonces, la conciencia del adepto se mueve por caminos conocidos con sus credenciales y ya no encuentra estos planos antagónicos.
sabe cómo comportarse y es un asunto completamente diferente. Pero estos viajes no son cosas para emprender al azar por cualquiera. Podemos ofender mucho a los seres de otro plano y ser rechazados por la fuerza. La cuestión de la comunicación entre los dos planos se resuelve en el cambio de los niveles de conciencia de nuestro lado o el ensamblaje de una forma sustancial del otro lado. Y en ambos es fundamental que ambos sepan de qué se trata y observen ciertas precauciones. Y ahora, ¿qué clase de seres son los que así se contactan? Primero, están los muertos vivientes, aquellos a quienes los espiritistas suelen contactar cuando alcanzan lo invisible. El movimiento espiritualista nació casi al mismo tiempo que el moderno movimiento oculto y la ciencia cristiana. 4 grandes movimientos se iniciaron en el último cuarto del siglo pasado, que era el espiritismo, la ciencia cristiana y sus aliados, el nuevo pensamiento, la sociedad teosófica bajo Elena Blavatsky y una conmoción y movimiento general de la vida en la propia tradición esotérica occidental, que es mucho menos conocido. Cada uno de ellos tenía su propio trabajo que hacer. Los espiritistas tenían como trabajo la asociación con los espíritus humanos de los difuntos que todavía estaban dentro de la esfera de la Tierra. Nunca hicieron mucho fuera de eso, así que como el ocultista que trabaja en sus contactos hacia arriba y hacia abajo de un rayo dado, entra en contacto con seres de su rayo, los espiritistas trabajan por su experiencia que es limitada. Estos seres son personalidades humanas. La mayoría de ustedes saben que la personalidad humana perdura por un tiempo después de la muerte del cuerpo, pasando por una experiencia purgatoria, de allá a un cielo inferior para descansar en un sueño placentero, luego la muerte segunda, la muerte de la personalidad de esta encarnación, incluida la mente inferior, que se desintegra a partir de esto. El ser superior es liberado y pasa algún tiempo en el cielo superior antes de reencarnarse. Y bien, hasta aquí este tema que les quería compartir, la clasificación de los seres incorpóreos de acuerdo a las ciencias esotéricas. Como lo pudieron ver, es muy distinta a lo que hemos escuchado en otros programas, de acuerdo a otras religiones. Cada quien con su sistema, cada quien con sus ideas, va mucho más orientado al sendero derecho, y espero que haya sido del agrado. Bien, maestro, acá tenemos pues palabras del público. Nuestro compañero o compañera Rose dice: yo tengo un gnomo en mi casa, maestro, pero no sé cómo se trabaja con él. Así me pasó, me sorprendió. Se puede materializar y desmaterializar, maestro. Él pregunta a nuestro amigo Rose de que dice él que tiene un gnomo en su casa, pero que no sabe cómo trabajarlo, maestro. Bueno, ese es bastante un poquito extenso para explicarlo, pero yo lo invito a que me escriba en el grupo o al privado y podemos tocar el tema, porque el tema de los elementales, honestamente, es un tema muy extenso para hablar con ellos. Puede escribirme a mi WhatsApp, más 507-6259-5888, o en el grupo de WhatsApp, y tocamos ese tema y podemos profundizar en él. Sí, así es, maestro. De hecho, se presta inclusive hasta para un programa hablar de los pro y los contra. Sí, como les dije, el tema, de acuerdo a la filosofía esotérica o ocultista, ya lo oyeron aquí, que el origen de los elementales es muy diferente al que hemos escuchado. Entonces, esto no es un tema muy extenso, del que ya sería un tema aparte. Bien. Nuestra amiga Venus, saludos, maestro Cedric, y a Mau le manda saludos, maestro, la compañera Venus. Sí, saludos a todos los que están aquí con nosotros, también gracias por acompañarnos una vez más. Ayúdenos a compartir, a hacer más extenso el programa, que muchas otras personas puedan escuchar el mensaje. Bien, maestro, estamos llegando ya al final del programa, maestro. La verdad, haber hablado de estas 5 clasificaciones más los anexos que puso, pues sí está para la reflexión, porque nos lo está comentando desde una óptica distinta
a lo que ya hemos comentado o que hemos escuchado en otras partes o en otros foros, respetando la dimensión de cada uno. Pero, maestro, ¿con qué último comentario podemos despedir este programa relacionado a este gran tema, maestro? Bien, yo los invito a investigar un poco más o de repente que hagamos un programa más sobre este tema, porque yo estoy completamente seguro de que no habían escuchado términos como logos del sol, el incognoscible o el inmanifestado, que son términos de la filosofía esotérica y el ocultismo, y que nos enseñan mucho, de los cuales tenemos mucho que aprender. Es una manera muy diferente, un estudio muy distinto a lo que hemos escuchado, y como ya les dije, va más orientado a lo que es a las personas del sendero derecho, pero eso no implica que los que son del sendero izquierdo no lo aprendan. Debemos tener conocimiento de todo, y este es totalmente distinto a las clasificaciones de los seres incorpóreos, habitantes de otros planos, a los que hemos escuchado ya de otros programas y de otras religiones. Sí, así es, maestro. Y bueno, maestro, pues con esto despedimos el programa. Mauricio Mendoza en locución se despide, inocente será su preferencia. Gracias al maestro Cedric, que hoy lo tuvimos aquí, Magia y Esoterismo. Y pues bueno, los invitamos a